Bueno, pues, ¿qué puede uno compartir de 58 versículos? La verdad que no mucho, ¿verdad? Porque además el tema es súper interesante, muy interesante. Si habéis leído 1 Corintios capítulo 15, que es la lectura que nos tocaba hoy, habréis visto de que el apóstol Pablo aborda un problema más de lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Y este problema se encuentra concretamente dentro de este capítulo en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y esto era una enseñanza mala enseñada. Por eso el apóstol Pablo comienza y aborda este problema de la siguiente forma. Además os declaro, hermanos, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, el apóstol Pablo va a recordarle en breves palabras qué es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que les predicó desde primera hora? Y vemos aquí tres cosas interesantes. Que el evangelio fue predicado, es decir, la semilla del Señor fue sembrada. Eso es salir a evangelizar, sembrar la semilla, predicar la semilla, predicar, compartir el evangelio, echar la semilla en los corazones de las personas que el Señor ha puesto en nuestros caminos ese día. De que también dice, el cual recibisteis, por lo que nos habla de un corazón que está abierto a recibir esa buena noticia. Y dice también, en el cual también perseveráis. Y esto nos recuerda a la parábola de los terrenos o de la o del sembrador, de la parábola del sembrador, que nos habla de aquella buena tierra. Y así era el corazón de los corintios. Y yo me gustaría preguntaros hoy, y esto os confieso que me acaba de venir a la cabeza ahora mismo, ¿cómo está de abierto tu corazón hoy para recibir la palabra? ¿Cómo está? ¿Está totalmente abierto? ¿O sin embargo te está preocupando algunas cosas de fuera de las cuatro paredes? Pues yo te aconsejo, te animo a que te olvides de esos problemas, que atiendas a lo que se va a decir, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo mejor que se nos puede decir y lo mejor que podemos escuchar en la mañana de hoy. Porque los problemas, hermanos y hermanas, amigos y amigas que estás aquí, van a seguir cuando salgamos. Por tanto, estar atentos a lo que hoy el Señor ha dicho por medio de Pablo, por medio de los hermanos que han compartido y lo que se va a decir a continuación. Y sigue diciendo allí, permitidme antes de pasar al versículo 2, hay una palabra que me golpea y es perseveráis. La carrera del cristiano, la carrera del creyente, la carrera de aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y para eso hay que perseverar, para eso hay que ser constantes. Leemos en Filipenses capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Y veremos cómo Pablo ahora habla de la fe, en el versículo 2, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a pegar un salto al versículo 13.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo, persevero, soy constante, soy persistente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta era la actitud de aquellos hermanos en Corinto. Perseveraban en la palabra, perseveraban en los caminos del Señor, perseveraban en hacer buenas obras, obedeciendo la palabra del Señor. Versículo 2, por lo cual asimismo, fijaos lo que dice, y esto es importantísimo, si retenéis la palabra, y recalco, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y esto es muy importante, si no creísteis en vano. Porque, hermanos, la fe no es por la perseverancia. La salvación no es por perseverancia. La salvación es por fe. Lo dice el apóstol Pablo, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Por eso es muy importante. Perseveramos y retenemos nuestra palabra porque tenemos fe en el Señor. Porque tenemos fe en lo que se nos habla del Señor. Porque creemos a Dios. Y dice después, porque ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fijaos que el apóstol Pablo no les está diciendo porque yo os enseñé una enseñanza mía, sino que yo os enseñé lo que yo recibí. ¿Y qué es lo que recibió Pablo? El mensaje de Dios. El evangelio. Es lo que recibió. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Obedeció a Dios y predicó el evangelio. Y me llama la atención la segunda palabra de ese versículo 3. Porque dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo primero que predicaba el apóstol Pablo cuando iba por las ciudades? El evangelio. Porque la salvación de las personas, la fe de las personas en Dios debe estar basada en el mensaje del evangelio. Después vienen el resto de enseñanzas, pero hay que poner un buen fundamento. Y el fundamento está basado en el mensaje del evangelio. El fundamento, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe, de la fe de cada hombre, es la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Y dice, ¿qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5, y Salmo capítulo 22, un salmo mesiánico que habla sobre el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, por lo que su muerte fue confirmada, y Cristo murió en la cruz del Calvario, porque hay quien duda que Cristo murió, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es en esencia el evangelio. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y hermanos, un evangelio predicado sin resurrección no es un evangelio completo. Porque hay muchas doctrinas, porque hay religiones donde sus líderes todos murieron. Pero hay un solo líder espiritual, y permitirme que lo diga así, solo un líder religioso del que se habla que resucitó. Y su nombre es Jesús.
Jesucristo. Vuelvo a decir, no hay evangelio sin resurrección. Porque entonces estaremos viviendo una religión más, como musulmanes, católicos, y digo católicos lo digo bien, porque muchos piensan de que Jesucristo murió en la cruz, pero pocos, muy pocos, hablan de que resucitó. Y el apóstol Pablo, a partir del versículo 5 hasta el versículo 8, da las muestras de que Jesucristo realmente resucitó. Y cita a personas que lo vieron resucitado. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Y que apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. ¿Dónde? En aquel aposento alto donde estaban cerradas las puertas, donde estaban cerradas las ventanas. Y se dice los 12 porque se les conocía por ello. Porque ahí faltaba ya uno, ¿verdad? ¿Os acordáis? Faltaba uno que se suicidó. Y se le apareció a ellos. E incluso en la primera aparición no había uno de los apóstoles, llamado Tomás. Y cuando se le apareció la segunda vez, le dijo Tomás, toca mi costado, mete los dedos en mis llagas para que veas que soy yo. Y tuvo que decir Tomás, Señor mío y Dios mío. Después dice que apareció a más de 500 hermanos al mes. Y fijaos, este dato es muy importante para demostrar que Jesucristo resucitó realmente. De los que muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Quieres comprobar que Cristo murió? Vete y habla con aquellos que lo vieron, porque hay gente que está viva y puede hablarte de ello. ¿Qué mayor prueba queremos? ¿Qué mayor prueba quieren? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos, como un abortivo, apareció a mí en el camino a Damasco. Recordar Hechos capítulo 9. Versículo 9 y versículo 10. Me gustaría pararme un momento en estos versículos para ver la actitud de Pablo. ¿Cuál es su actitud? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, y aquí da la razón, porque perseguí a la iglesia de Dios. La gracia de Dios es algo que recibimos inmerecidamente. Y me llama la atención cómo el Evangelio del Señor, cómo el Señor transforma a las personas. Fijaos en un perseguidor, en alguien que odiaba a los cristianos. E iba detrás de ellos, los metía en las cárceles y consentían en la muerte de aquellos cristianos. Y ahora da su vida por el Señor. Eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios. Eso solamente lo puede hacer el Evangelio de Dios. Permitidme un pequeño apunte con esto. Hay personas que han escuchado el Evangelio y que escuchan el Evangelio. Y algunas veces no sabemos por qué no aceptan al Señor. Pero si lo han escuchado, si lo han entendido. Y algunas veces puedes hablar con ellos. Permíteme que beba agua. Y eso nos ha pasado incluso también a nosotros, a algunos de los que estamos aquí presentes. Y le preguntamos, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas para aceptar al Señor? No, es que todavía no me veo digno. Y eso es una mentira. Permitidme que lo diga. Es una mentira que el enemigo de Dios, Satanás, pone en la mente de las personas. Porque nunca seremos dignos de la gracia de Dios. Y Pablo eso lo comprendió y lo entendió perfectamente. Y aquel que fue el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de los cristianos, no esperó. Se dio cuenta
de que el perdón de Dios es gratuito y que Él no podía hacer absolutamente nada. Vuelvo a recordar las palabras de Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que si alguien me escucha, me está escuchando ahora y no tiene al Señor en su corazón, si alguien me escucha a través de este audio, te aconsejo que no esperes, porque nunca te vas a sentir lo suficientemente digno ni perfecto como para aceptar el mensaje del Señor. Y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa. Permitidme que os cuente mi testimonio rápidamente con respecto a esto. Ciudad de refugio. Ciudades de refugio. Un hermano en el año 91, hace 24 años, ya corrió, 34 años, gracias por corregirme, 34 años. Mira que las matemáticas se me dan bien, pues he fallado. Somos imperfectos. Hace 34 años un hermano comenzó a predicar sobre una lucha, una guerra civil que hubo en el pueblo de Israel cuando David subió al trono. Abner, que era el general del ejército de Saúl, cogió al hijo de Saúl, Isboset, y lo nombró rey. Pero no era él el elegido por Dios. Y al mismo tiempo fue nombrado rey David por Samuel. Y hubo una guerra civil. Y hubo lucha entre el reino del norte, el reino del sur, ¿vale? Y el hermano del general del ejército de David, que se llamaba Joab, el hermano Asael, quiso matar a Abner. Le dijo a Abner, mira, no vengas detrás mía porque eres muy joven, yo soy muy maduro ya en las batallas y te voy a matar. No venga tras mía. Asael insistió, tuvo que matarlo, porque si no se moría él, ¿verdad? Se enteró Joab de que Abner había matado a su hermano. Y en ese momento David estaba en una de las ciudades de refugio que se llamaba Hebrón. Joab pasó el tiempo y Joab fue a negociar con David. Se enteró Abner que no estaba, lo volvió a citar en las puertas de la ciudad de refugio. Y quiero que os quedéis con esto. En las puertas de la ciudad de refugio se citó con él. Estaba solamente a un paso de entrar en la ciudad de refugio. Pues en la misma puerta, Joab cogió descuidado a Abner, le clavó la espada por la quinta costilla y murió. Si Abner hubiera dado un paso, Joab no podía haber hecho eso. Yo me di cuenta de que yo estaba en la misma situación. Aquel que es mi refugio, aquel que es mi torre fuerte, que hoy ha citado Pablo, estaba a un paso de mí. El perdón de mis pecados, la salvación de Dios, estaba a un paso de mí. Lo comprendí y lo di. Y hoy puedo decir que mi nombre está escrito en el libro de la vida por la gracia infinita del Señor. Pero es que hay personas que me están escuchando ahora mismo y que estáis a un paso de recibir el perdón de Dios, de recibir la salvación. ¿Qué vais a hacer? Cosa vuestra, pero no dejéis pasar más el tiempo. No penséis en esperar más para ser más dignos del Señor. El Señor sabe cómo somos. Mira, hay una cita de un libro que se llama Como Jesús, de un escritor que se llama Max Lucado. Y en la portada dice lo siguiente. Dice, Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Quiere que seas como Jesús. Y para eso hay que dar el paso y entrar en la ciudad de refugio, que es Jesús. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y fijaos lo que dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Dos cosas que podemos sacar aquí. Somos lo que somos por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Amén. Pero también el Señor solicita una cosa de nosotros. Esforzaos. Esfuerzo. ¿Y en qué debemos de esforzarnos? En una cosa tan sencilla como esta. En rendirnos a los pies del Señor cada día. El Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y para eso, cada mañana cuando me levanto, cuando abro los ojos, tengo que rendir mi vida al Señor para que su gracia obre en mí y por medio de su Santo Espíritu, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos vaya transformando de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas. Es el Señor el que hace la obra y quiere hacerla. Y quiere hacerla. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Fijaos cómo al apóstol Pablo lo que le importa es que hayan creído. Le da igual que haya sido por su predicación o la predicación del resto de los hermanos. Para él lo importante es que las almas hayan escuchado el Evangelio y hayan creído y hayan sido salvos. Eso es lo importante. Lo contrario ocurrió en Filipenses, en la carta a los Filipenses, cuando allí le escribe Pablo y dice: y algunos hermanos, tomando ánimo por mis cárceles, predican el Evangelio. Y dice, y algunos lo hacen incluso hasta por contienda o por vanagloria. Pero bueno, permitidme que lo parafrasee, pero bueno, lo importante es que Cristo es predicado. Debemos de dar gracias de que haya sido por nosotros o haya sido por otros, las otras personas hayan creído. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es sembrar. Sembrar, sembrar y sembrar. Eso es lo que hizo Jesucristo. Sembrar la palabra en los corazones de las personas. Y que no lo hagamos nunca por vanagloria ni por contienda. Cada uno tenemos un lugar en la iglesia con diferentes dones. Y debemos de dar gracias al Señor por los dones de nuestros hermanos y cómo los desarrollan para la extensión del reino. Y que otros hayan creído por medio de esos dones que el Señor les ha dado. Eso es lo importante. Los versículos 12 al 19, voy rápido. Los versículos 12 al 19, el apóstol Pablo empieza a usar la lógica. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, estamos viviendo, y permitidme que resuma estos versículos, estamos viviendo con un pensamiento equivocado. Estamos siendo falsos testigos de Dios, porque si no existe la resurrección, ¿por qué predicamos de ella? Como se suele decir en un dicho muy popular aquí, al final, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. O como dice después el apóstol Pablo mucho más adelante. Versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esto es lo que empieza a recapacitar y a reflexionar el apóstol Pablo sobre esta falsa enseñanza. Pero llega el versículo 20, dice, mas ahora, sin embargo, pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, ya ha dado suficientes pruebas. Primicia de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto nos recuerda también Romanos capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice que por un hombre entró la muerte,
pero por otro hombre vino la gracia. El primer Adán, vino la muerte, porque él pecó y nosotros hemos pecado de la misma manera que él. Pero el postrer Adán, es decir, Jesucristo, nos da la oportunidad, abre el camino a la gracia del Señor, al don de Dios, el regalo de la salvación, de la esperanza de que un día cuando muramos en este mundo, cuando nuestro cuerpo se haga polvo, nuestras almas, nuestros espíritus estarán con el Señor. Y nuestros cuerpos, como dice posteriormente, a partir del versículo 24 hasta casi al final del capítulo, nuestros cuerpos serán transformados. Serán transformados. Y me gustaría terminar con los versículos 51 al 58. Los versículos del 51 al 57, concretamente, habla sobre la victoria sobre la muerte del Señor. Nosotros somos más que vencedores, porque Cristo murió por nosotros y venció a la muerte. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo, nosotros también hemos vencido a la muerte. ¿Se refiere a la muerte del cuerpo? No, todos vamos a morir. Se refiere a esa muerte eterna, a vivir eternamente sin estar en la comunión con el Señor. Y me gustaría terminar con el versículo 58, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo lo mismo que ha dicho en el versículo 1. Perseverad. Perseverad es lo que nos está diciendo. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia, a lo largo de la palabra, esforzaos y sed valiente? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforcémonos, rindámonos al Señor cada día para vivir la vida que Él quiere para nosotros. Creciendo en la obra del Señor siempre. No podemos crecer si no nos rendimos al Señor. Palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hasta que yo no mengüe, Cristo no puede crecer en mí. Yo no puedo reflejar más a Cristo. Yo no puedo crecer delante del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es porque habrá una recompensa. Fijaos, de verdad, fijaos lo bueno que es el Señor, lo misericordioso que es el Señor, lo compasivo que es el Señor con nosotros. Nosotros que éramos enemigos suyos, fuimos hechos amigos suyos por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario y su resurrección. Pero además de eso, de recibir ese premio inmerecido, ese don inmerecido, esa gracia inmerecida de Dios, Él nos recompensa por trabajar con Él. Como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores con Dios. Somos colaboradores con Dios. Así que, hermanos, seamos firmes. Y como dice también el apóstol Pablo en este capítulo, velemos. Porque cuando velamos, estamos atentos. Y cuando venga la tentación, como leemos en este capítulo, sabremos cómo vencerla. La reconoceremos y la venceremos. Y os pongo un simple ejemplo. ¿Conocéis los suricatas? ¿Sabéis lo que es? Los suricatas son animales que tú siempre los vas a ver así, de pie, con sus dos patitas y mirando siempre para todos lados, atentos a lo que hay alrededor suyo, para que cuando venga el devorador, la fiera para comérselos, se metan en sus madrigueras. Pues eso, así es como debemos de estar nosotros. Así que el Señor nos ayude a estar velando y orando en todo tiempo, hermanos. Que a Él sea la gloria.